Buen día, segundo año, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy y en el día de hoy vamos a trabajar con una persona que seguramente en algún momento habrán escuchado nombrar, que es Darwin, ¿sí? Charles Darwin. La semana pasada habíamos trabajado con Lamarck, ¿sí? Y estuvimos viendo que Lamarck fue una persona, ¿sí?, francesa, que estaba a favor de la idea de evolución, es decir, de que los seres vivos cambiaban en el tiempo, y él lo explicó de una determinada forma, ¿sí? Como ya sabemos, también las ideas de Lamarck no fueron aceptadas, ya que no tuvo un sustento científico para poder demostrar lo que él explicaba, ¿sí? Sabemos que biología es una ciencia y todo lo que uno dice o plantea tiene que ser sustentado por una evidencia científica, ¿sí? Lo que vamos a trabajar acerca de la evolución no quiere decir que sea la verdad absoluta, que todo haya ocurrido así como lo estudiamos, sino que entre todas las pruebas que los científicos pudieron recolectar y las evidencias que hoy en día se tienen, es la idea que esas evidencias se encajan o respaldan, ¿sí?, porque coinciden. Si en algún momento, el día de mañana, se encuentran nuevas pruebas que dicen lo contrario, se va a tener en cuenta la idea que se plantea, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Charles Darwin? Charles Darwin fue el hombre que propuso la teoría de la evolución. ¿Qué es evolucionar para Darwin? Darwin dice que evolucionar es sufrir cambios a lo largo del tiempo de forma gradual, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea gradual? Que según Darwin esos cambios se van a dar de manera muy lenta y se van a mantener en el tiempo. No va a ser de un momento al otro, como lo explicaba Lamarck, que se estiraban el cuello y ese cuello ya cambiaba, sino que para Darwin tiene que pasar largos periodos de tiempo y los cambios se van a ver recién en las siguientes generaciones, en la descendencia. Les cuento un poquito más o menos quién fue Darwin para que nos pongamos en contexto. Darwin fue un naturalista inglés, ¿sí? ¿Qué quiere decir naturalista? Que era interesado en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí?, con los seres vivos en particular. Darwin fue un hijo de médicos y también nieto de médicos. En la época en que vivió Darwin, en el 1800, ser médico era muy importante. Si una persona que era médico era reconocida en la sociedad, tenía una posición muy importante dentro de la sociedad y era una persona muy adinerada, ¿sí? Ser médico en aquella época era reconocido de otra forma, no como es actualmente, por el hecho de que actualmente todos tenemos la posibilidad de acceder a estudios, ¿sí?, universitarios, y antes no, ¿sí? La gente que podía acceder a la universidad o hacer estudios importantes y posteriores era solamente gente importante de la sociedad, que eran los únicos que tenían la chance de poder estudiar, y sobre todo una carrera como medicina. Entonces ser médico era algo muy, muy, muy importante para la sociedad. Una persona que era médica era una persona que ganaba mucho dinero, ¿sí?, y que la sociedad tenía muy reconocido como una persona muy importante. Entonces la familia de Darwin tenía todo esto, ¿sí? Era una familia importante, adinerada y reconocida por la sociedad. La verdad es que Darwin quiso también estudiar medicina, abandonó sus estudios y todo lo que se proponía estudiar no le terminaba de interesar y lo dejaba, ¿sí? A pesar de que sus padres querían que él se interese por estudiar, a Darwin no le importaba estudiar, ¿sí? Cuando él tenía 22 años, como no estudiaba y no tenía muchas cosas para hacer, la Fuerza Armada Británica de la Marina lo invita, ¿sí?, si quería hacer un viaje con ellos, porque lo conocían y, como les dije antes, era una persona importante porque su familia era un entorno de médicos, ¿sí? El barco de las Fuerzas Armadas inglesas iba a hacer un viaje de investigación alrededor del mundo, ¿sí? Entonces le dijeron a Darwin si quería participar, ir con ellos, ya que no tenía nada que hacer. Darwin aceptó, ¿sí? Aceptó, se embarcó junto a las Fuerzas Armadas británicas en un barco que se llamó Beagle, ¿sí? A lo largo del Beagle y de todo su viaje alrededor del mundo, Darwin iba haciendo anotaciones en una libreta.
Todo lo que él observaba le llamaba la atención y le parecía importante, él lo anotaba en esa libreta. ¿Sí? Él viajó por todo el mundo a bordo de ese barco y le llamó la atención particularmente ciertos aspectos que él observó en las Islas Galápagos de Ecuador. ¿Sí? Allí él pudo ver, por ejemplo, que había animales de la misma especie, pero que eran diferentes entre sí. Por ejemplo, los pájaros llamados pinzones. Él pudo observar que este tipo de pájaros, de acuerdo al lugar de la isla en donde se encontraban y de acuerdo a cuál era la comida de la cual se alimentaban estos pájaros, tenían un pico distinto. Él observó que había pájaros con pico más puntiagudos y finitos que se alimentaban de semillas y otros pájaros de la misma especie, pinzones, que tenían un pico más rectangular y chato, bien grueso, que se alimentaba rompiendo las cortezas de los árboles, ¿sí? Entonces este aspecto a él le llamó la atención y se dio cuenta que en realidad esos picos eran diferentes porque les servían a los pájaros para alimentarse de diferentes cosas. El del pico grueso y corto les servía para poder romper la corteza del árbol y no dañarse el pico, ¿sí? En cambio, los que tenían el pico finito y puntiagudo les servía al pájaro para poder romper las semillas de las cuales se alimentaba. Entonces estos aspectos llamaron la atención de Darwin, cómo algunos seres vivos de la misma especie podían tener características distintas, y también le llamó la atención que en diferentes partes del mundo él encontraba animales iguales, ¿sí? o plantas de la misma especie. Entonces él se preguntaba cómo podían sobrevivir en diferentes sectores del planeta, sí, que tenían condiciones climáticas diferentes. Todo esto llamó la atención de Darwin, ¿sí? Hasta que escribió un libro que se llamó El origen de las especies, y en este libro, que fue agotado el mismo día que se lanzó, ¿sí? Porque era un tema muy controversial lo que planteaba Darwin. Hasta acá, a Lamarck no le habían aceptado porque no tenía un sustento, y todas las ideas que se planteaban en la sociedad eran mayormente creacionistas, ¿sí? La mayoría de las personas estaba a favor del creacionismo, del fijismo, y no creían que las especies podían cambiar o extinguirse en el tiempo. Entonces fue algo muy controversial el libro que lanzó Darwin, ¿sí? Y por eso fue agotado el mismo día que lo lanzó, porque toda la gente estaba como curiosa de ver qué es lo que iba a plantear este hombre. Entonces, en este libro él plantea la idea de la evolución, como les dije hace un rato, que se da, según Darwin, de forma gradual, lenta y a lo largo del tiempo, y él plantea, a diferencia de Lamarck, que esta evolución se tiene que dar en aspectos genéticos, ¿sí? Ahí Darwin plantea la idea de que los cambios en el ser vivo se van a poder transmitir a la descendencia siempre y cuando esos cambios sean de forma genética, ¿sí? Que esté presente en el ADN del ser vivo. Para proponer su idea, Darwin también explica lo de la jirafa, que explicó Lamarck, pero desde otro aspecto, proponiendo lo que él llamó teoría de la selección natural. Darwin plantea esa idea de selección natural, que quiere decir que de cierta forma la naturaleza, ¿sí? El medio ambiente donde vive un ser vivo, selecciona qué ser vivo puede vivir en ese lugar y qué ser vivo no. ¿Cómo lo explica Darwin? Darwin lo explica explicando el ejemplo del cuello de la jirafa. De una forma diferente. Lamarck lo explicaba diciendo que las jirafas estiraban mucho su cuello para alimentarse y tanto lo estiraron que le creció y les quedó así. Darwin lo que explica es que en realidad en un mismo ambiente existían los dos tipos de jirafas, el de cuello corto, que era similar a un ciervo, y el de cuello largo que conocemos actualmente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Darwin? El ambiente de cierta forma seleccionó qué jirafa podía vivir ahí y qué jirafa no. ¿Cómo lo hizo? A través del alimento, ¿sí? Aquellas jirafas que tenían cuello corto solamente podían alcanzar las hojas muy bajas de los árboles, ¿sí? Una vez que comieron todas esas hojas, ya no tuvieron alimento del cual alimentarse, ¿sí? Entonces, al no poder alimentarse, se murieron. Y al morirse no pudieron dejar descendencia. Entonces, cuando se terminaron de morir todas esas jirafas por falta de alimento, esa especie se extinguió, ¿sí?
esas jirafas con ese cuello murieron y no pudieron seguir, ¿sí? En cambio, aquellas que tenían la característica de poseer un cuello largo, pudieron seguir comiendo desde más altura, ¿sí? Y por lo tanto pudieron seguir viviendo, dejaron descendencia y hasta el día de hoy perduran. Eso es lo que explicaba Darwin. No es que los seres vivos cambian para adaptarse a ese ambiente. Si yo voy a cambiar así, puedo vivir mejor acá, como lo planteaba Lamarck. No, todo lo contrario. No que los seres vivos tenían una característica, ¿sí?, genética en ellos, y esa característica podía servirle en un determinado ambiente o no, ¿sí? Si les servía, si era favorable para vivir allí, como el cuello largo de las jirafas, la iban a poder usar y iban a poder sobrevivir. Si su característica física, genética, no les permitía vivir en ese lugar, lamentablemente esos animales se iban a extinguir. Eso es lo que explicó Darwin, ¿sí? Entonces, en todas las ideas de Darwin que vamos a ir trabajando, vamos a ver cómo para él el ambiente no ejerce una influencia sobre los seres vivos. No es que los seres vivos cambian con la finalidad de adaptarse al ambiente, sino que todos los cambios son genéticos, ¿sí? Y esos cambios genéticos pueden ser favorables para el ser vivo o no. Van a poder utilizarlo en ese ambiente o no. A esto le llamo selección natural, ¿sí? Hay mucho más para trabajar de Darwin, lo vamos a dejar acá y vamos a ir trabajando de a poco, ¿sí? Les dejo más abajo las actividades. Un besito, chicos. Chao, chao.